Hola, muy buenas tardes con todos ustedes, estimados amigos de Facebook y de YouTube. Espero que estén bien. El día de hoy, una vez más por aquí, con el deseo y el anhelo de poder compartir con todos ustedes la preciosa y poderosa palabra de Dios. Como ven, el día de hoy, el título del mensaje es Amando la palabra de Dios. Y voy a pedirte que compartas esta transmisión y si te es de bendición también lo puedas atesorar para luego comunicarla con tus familiares y sobre todo, creo yo, también puedas aplicar, ¿no?, cada enseñanza que vas a aprender el día de hoy. Si escuchan un poco de ruido, las disculpas del caso, ¿sí? Estaba tratando de colocar mi micrófono aquí, pero no lo detectan, no sé, tengo que arreglar, creo, algo aquí en el celular, alguna configuración. Pero bueno, vamos a empezar con la bendición de Dios. Amén. Amando la palabra de Dios. Es imposible conocer a Dios y no querer saber más de Él. Cuando tú conoces a Dios, no te queda otra cosa más que querer profundizar en Él. ¿Quién es Él? Es difícil comprenderlo, pero, ¿saben? Cuando tú conoces a alguien que te agrada y lo llegues a estimar y lo llegas a amar, esa persona, si te escribiera algo, si te escribiera una carta, tú lo leyeras. Y si lo hiciera constantemente, tú te harías adicto a sus escritos. Y es difícil pensar que tú puedes descubrir un tesoro y no querer escarbar hasta encontrarlo y hacerlo tuyo. Cuando tú conoces a Dios, es semejante a todo lo más valioso que tú puedas comparar aquí en esta tierra. Conocer a Dios hace que tú quieras ir más allá del conocimiento superficial. Quieres ahondar en quién es Él como persona, como Dios, qué obras hace, cuáles son sus atributos, sus manifestaciones, su carácter, sus misterios. Es complicado, repito, de que una persona que conoce a Dios no quiere o no desea saber más de Él. En Mateo 13:14 dice: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa es la comparación de lo que vale y lo que significa para una persona el reino de Dios, cuando descubre a Dios, cuando Dios mismo se le revela y cuando Él empieza a decirse a sí mismo: ¿por qué no lo conocí desde hace mucho? ¿Por qué ahora he perdido mucho tiempo? Entonces, la comparación que vemos aquí en Mateo 13:14 es una comparación con un tesoro. Es con algo que cuesta, que vale, tanto así que dice que este hombre había encontrado un tesoro escondido en un campo, ¿sí?, el cual lo halló. Y como lo halló, dice que lo escondió de nuevo. Y gozoso, alegre, por ello va y vende todo lo que tiene. No hay nada que esta persona pueda cautivarlo más que ese tesoro. Así que no le interesa cuánto va a gastar, sino que vende todo lo que tiene en sus manos y compra aquel campo donde encontró el tesoro. Como tú conoces a Dios, no te queda nada más que descubrirlo. Me es difícil pensar, repito, que una persona que conoce a Dios no quiera conocerlo más. Es muy difícil. Y el título de hoy es Amando la palabra de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que uno puede amar a Dios, puede conocer a Dios, puede profundizar en Dios, etcétera, etcétera.
El amor a Dios es un hecho difícil de esconder y callar. Cuando tú amas a Dios, se te nota no solamente en cómo vistes, ni en cómo luces, sino en cómo hablas, cómo vives en esta tierra. ¿Cuáles son tus aspiraciones y tus deseos primarios? ¿Qué es lo que priorizas? Eso es lo que revela tu corazón. Así que el amor a Dios es difícil de esconder. No se puede callar. Jeremías 29 dice, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de retenerlo y no pude. Jeremías, en este texto, trata de hacernos saber a todos nosotros que hay momentos en donde queremos dejar de demostrar lo que sentimos por Dios. Y eso ocurre por las dificultades, los procesos, los momentos duros, las pruebas. Personas que dicen, yo cuando más sirvo a Dios, en donde más pruebas tengo, mejor no me meto tanto con Dios. Y definitivamente las pruebas te van a llegar, así le sirvas a Dios y le des todo tu tiempo o así no lo hagas. Jeremías entendió de que en esos momentos duros es donde uno se ve más tentado a abandonar su pasión por él. Por eso es que él declara, yo no me acordaré más de él. En su contexto, él estaba recibiendo muchos ataques de su pueblo. Dios le decía a él, di esto, declara esto, pero el pueblo lo marginaba, se burlaba de él y lo perseguía. Entonces él se hartó y él dijo, nunca más me acordaré de ti, Señor, ni hablaré más en tu nombre. No puedo seguir hablando tu palabra. Pero dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Ese fuego ardiente es el amor que uno tiene por la palabra de Dios, por Dios mismo. Es difícil que una persona que ha podido degustar la presencia de Dios y el poder de su palabra, callarse. Porque no puede contenerse ante tanto amor, ante tanta dulzura. Y aun cuando las pruebas lleguen, así como le llegaron a Jeremías, tú seguirás con un corazón ardiente. No hay prueba que haga que tu corazón se apague. No hay nada, ni siquiera si tú te quieres alejar o te has alejado, en tus huesos hay algo que arde, que te hace diferente al resto. No puedes dejar de pensar en las palabras de Dios. Jeremías, a pesar de toda su tribulación, él dijo, traté de sufrirlo y no pude. Traté de contenerlo, traté de callar, traté de hacerme el fuerte, pero no pude. Nadie puede. Nadie que conoce a Dios puede callar su amor por él. Le prestamos atención a la palabra cuando nos interesa su autor. El tema de hoy, de amando la palabra de Dios, tiene que ver con ese amor, esa atención que le damos al Señor. Esa atención en donde se encuentran nuestros 5 sentidos, nuestro enfoque. Y cuando realmente nosotros amamos a Dios, amamos al autor. ¿Por qué? Porque cuando realmente nos interesa su autor, es cuando le prestamos atención a la Biblia, a la palabra. Hoy en día hay muchas personas que son analfabetos espirituales. Quizás saben de Dios, han escuchado de Dios, hasta han podido tener un encuentro con Dios importante, pero se han quedado estancados en esa experiencia. Y solamente viven de momentos, de encuentros en ciertos lugares, mas no lo encuentran en algo sólido, como es la palabra. Su fe está basada en algo que solamente se experimenta de vez en cuando.
Y déjame decirte que la palabra no se puede experimentar de vez en cuando, se experimenta diariamente. Porque la palabra, dice la misma escritura, que es nuestro alimento, porque no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y todos los días tenemos que alimentarnos de la palabra, si no, entonces empezamos a enflaquecernos en nuestra alma y morimos, ¿verdad? Así que cuando nosotros le prestamos atención a la palabra es porque nos interesa su autor. Y es cuando nos interesa su autor que cuando nos interesa su autor que cambian todas las cosas. ¿Ok? Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Quién es el autor de la palabra? Dios. ¿Sí? Y cuando tú vas a la palabra, estás estudiando al autor, sus pensamientos. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es Jesús el autor de nuestra fe. Es por la palabra que nosotros accionamos en fe, el que nos aviva la fe. Cuando oímos la palabra, tenemos fe. Jesús es el autor de nuestra vida espiritual y es el autor de la palabra. ¿Ok? Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la palabra o la profecía vino porque a alguien se le ocurrió escribir algo bonito. Esto fue una idea de Dios. Esto fue algo directamente de Dios. Él mismo inspiró a los santos hombres de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora podamos conocerlo a Él. ¿Ok? Nunca la profecía fue traída por la voluntad de un hombre, sino que el Señor mismo se reveló a estos hombres santos. Y nosotros debemos sentirnos privilegiados de tener la Biblia. Antes, tener la Biblia no era tan sencillo como ahora. Ahora es tan sencillo como tenerlo en una tableta, en un celular. Se exportan miles de Biblias. Hay gente que regala Biblias. Ahora la Biblia la tienes en bandeja. ¿Por qué las personas se interesan en el autor de la Biblia? Porque hay un sentimiento. Yo creo que cuando una persona tiene un encuentro con Dios, el amor que tenía esa persona por muchas cosas, sea un hombre, una mujer, el dinero, posesiones, fama, reconocimiento, todo eso se diluye. Y ahora empieza a nacer en él un sentimiento más profundo, más lleno de vitalidad, lleno de sustancia, de néctar por Dios. Cuando nosotros nos interesamos por el autor de la Biblia, es porque nace en nosotros un sentimiento. Y primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese amor viene de un corazón agradecido, de un corazón que entiende que si es salvo, no es por lo que Él ha hecho, sino es por lo que Cristo ha hecho. Este es un gran misterio, porque las personas normalmente cuando se entregan al Señor no se imaginan que se han entregado al Señor completamente, pero el Señor ha hecho una obra en su interior. El ser humano no lo puede comprender, pero en esa experiencia que uno tiene cuando conocemos al Señor, experimentamos el amor verdadero, un amor que rompe los límites, que nos hace ver más allá de lo que creíamos que estábamos viendo bien. El amor a Dios es una respuesta del amor que Él nos da a nosotros. Y si nosotros nos sentimos amados por Él, nosotros empezamos a hacer cosas por Él. Y entre esas cosas que empezamos a hacer, en esas obras que empezamos a hacer, está el leer la Biblia, el leer su palabra, el desear escuchar su palabra. Como les dije al principio, es imposible que una persona que conoce a Dios no quiera conocerlo, no quiera saber más de Él. Este autor y dueño de la Escritura
nos hace alimentarnos de Él y lo hace a través de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque miren lo que dice Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando una persona conoce a Dios es porque ha tenido una revelación de la Escritura. Antes podía leer la Biblia y simplemente decir es una historia linda. Pero cuando la Escritura hace una obra transformadora en su interior, eso se le llama nuevo nacimiento. Voy a leerlo nuevamente, Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es la palabra la que nos hace nacer de nuevo, la que nos rejuvenece, ¿ok? Porque cuando nosotros vamos a Dios, vamos acabados. ¿Pero por qué rejuvenecemos? Porque hay algo que ocurre dentro de nosotros que no vemos. Nuestro espíritu se aviva, nuestro espíritu se enciende, vuelve a su estado natural y normal como era en el principio antes de que pecara Adán y Eva. Y ahora podemos tener una comunicación directa con Dios. Nuestra conexión con Dios se restablece y empezamos a vernos diferentes. Y cuando nosotros renacemos por la palabra, este autor de la Biblia, este dueño de la Escritura, nos hace alimentarnos de él por medio de su palabra. Porque miren, cuando nosotros nacemos de nuestra madre, ¿quién nos da leche? ¿Verdad que nuestra mamá? ¿Cierto? Nuestra madre siempre nos da la teta. Y esa leche es recomendada, ¿ok? Las personas o los niños que no beben esa leche a veces sufren de enfermedades, etc., ¿verdad? Es recomendable que la mamá le proporcione la leche al bebé. Lo mismo ocurre cuando nosotros nacemos de Dios. Dios también nos da una leche. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es esta leche espiritual la que el Señor nos da. Y miren lo que nos dice. Deseen la leche. Como un niño desea la leche de su madre. La palabra de Dios es comparada con la leche espiritual no adulterada. No adulterada significa no mezclada con otras cosas. Por ejemplo, si has tomado leche de vaca, que es pura, es muy diferente de la leche de vaca mezclada con agua. ¿Por qué lo hace la gente? Para tener más ganancias. Lo mismo ocurre hoy en día. A veces escuchamos mensajes adulterados, que no es la palabra pura. Es tan necesario predicar la palabra pura, sin ayuditas. La palabra no necesita ayuda. Nosotros necesitamos la ayuda de la palabra. Amén. Entonces nosotros tenemos una necesidad profunda porque somos recién nacidos. Si hemos nacido realmente de Dios por medio de su palabra, nosotros tenemos una necesidad interna que no se puede llenar con nada más que con la palabra. ¿Ok? Solamente la palabra tiene el poder para hacernos crecer sanos, saludables. Y existen algunos beneficios cuando uno estudia la palabra, porque esto no es un tema de religión, esto es un tema realmente de salvación. La salvación tiene muchos aspectos, hermanos. Nosotros somos salvos de la condenación y de la muerte, del infierno, pero en este mundo necesitamos constantemente ser salvados de muchas cosas. Y entre ellos vamos a ver qué cosas, ¿no? Por eso voy a darle algunos beneficios de estudiar la palabra. ¿Sí? Primer beneficio. Si mi corazón está lleno de la palabra de Dios, siempre vamos a tener algo que decir. Siempre. Y aquí les hablo directamente a los tímidos, a los que dicen, es que yo no sé hablar, no sé predicar, no tengo un buen léxico, no tengo oratoria. Soy tímido, no puedo
decir nada. Me orino en los pantalones. Cuando una persona está llena de la palabra de Dios, siempre va a tener algo que declarar. Siempre va a tener algo que decir. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando tú no lees la palabra de Dios es porque tu corazón no desea de Él. ¿Ok? Y porque tu corazón, al no desear de Él, no está lleno de la palabra. Si tú tuvieras un corazón lleno de la palabra de Dios, hablaras la palabra de Dios. No habría algo más en tu boca que hablar la palabra de Dios. ¿Cuáles son las conversaciones de la gente que no lee la palabra de Dios? Novelas, noticias, chismes y diferentes tipos de cosas que quizás tienen su lugar. El entretenimiento tiene su lugar. Una buena noticia mundial tiene su lugar. Pero si así hablaran la palabra de Dios, las cosas cambiarían en tu vida y en la vida de los que te escuchan. Cuando alguien está lleno de la palabra de Dios, saca lo que tiene en su corazón. Acabaría tu timidez. Acabaría tu nerviosismo frente a gente. ¿Por qué tendrías que ponerte en un estado crítico por hablar de tu rey, de quien te estás alimentando? No. Entonces, si tú eres tímido, empieza a leer la palabra de Dios. Léela tanto que tu corazón tenga ganas de explotar y diga, necesito hablar. Y cuando tú abras tu boca serás de bendición. Segundo beneficio, si estudias la palabra de Dios, sabrás que la palabra es la que te estudia a ti. Sí. Cuando tú estudias la palabra, ella es la que te examina. Y a veces creemos nosotros que solamente leemos, ¿cierto? Sí, es parte del estudio, pero cuando nosotros leemos y profundizamos en la Biblia, con el tiempo nos damos cuenta que es la palabra la que nos corrige a nosotros y empezamos a decirnos, pero esto es lo que yo estaba pasando hoy, justo la palabra me está diciendo algo. ¿No te ha pasado? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es la palabra y su poder la que nos examina a nosotros. Miren lo que dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y este punto viene, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la palabra. Cada vez que tú te expones a la palabra, ella te discierne. La palabra misma conoce las intenciones de tu corazón y te redarguye. Y después de una buena leída, tú terminas con ganas de arrepentirte y pedirle perdón a Dios. Porque es la palabra la que te examina y la que te corrige. En otra parte dice que la palabra de Dios es útil para exhortar. La misma palabra nos exhorta, nos declara cómo estamos interiormente. Tercer beneficio. Si conoces la palabra, te evitarás estar orando equivocadamente. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Miren, cuando uno a veces está en todo su momento, ¿verdad? Ministración y empieza a fluir, ¿no? En la emoción y se siente inspirado de pronto. Puede que estés orando cosas que no son bíblicas. Y Juan, ¿tiene que ser bíblico todo lo que oramos? Claro que sí. Tú no puedes, por ejemplo, pedir para que alguien se muera o para que a alguien le pase algo, ¿verdad? No puedes hacerlo. Por más que tú espiritualices todo y agarres un texto de aquí y por acá, no puedes. Porque la palabra te dice, ora por tus enemigos. ¿Sí? Así que hay personas que no reciben un milagro de Dios o respuesta de Dios en sus oraciones porque no conocen lo que están orando. Imagínate a Dios mirando
Y tú orando y Dios dice, ¿pero qué está pidiendo? Esto no es mi voluntad. Santiago 4:5 lo escribe muy bien. Pedís y no recibís porque piden mal. Esa no es la voluntad de Dios. Tú debes de conocer la palabra para que aprendas a pedir bíblicamente. Y cuando tú empiezas a orar bíblicamente, es cuando hay respuestas de Dios. Es necesario que tú sepas la palabra de Dios para que pida bien. Y empieces a caminar en todas las bendiciones sobreabundantes de Dios. Cuarto beneficio. Si lees la palabra, tendrás herramientas para luchar contra tus debilidades. Mateo 4, del verso 1 al 11, encontramos la tentación de Jesús. Y te lo voy a leer. Dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el diablo lo tentó 3 veces. ¿Y saben cuáles fueron las respuestas de Jesús? Escrito está. Está en el verso 4, también lo puedes ver en el verso 7 y luego en el verso 10. Escrito está, escrito está, escrito está. Qué importante es tener la palabra en nuestro corazón por medio de la lectura o gracias a la lectura de la Biblia para poder vencer nuestras debilidades y tentaciones. Jesús fue tentado. Imagínate cuánto más nosotros. Necesitamos estar equipados con la palabra de Dios. Existen muchos más beneficios. Muchos más. Pero por el tiempo, lo dejo allí. Para terminar, les digo que conocer a Dios por medio de su palabra es el método o la forma más segura de poder conocerle. Y cuando más conozcas de Él, más sabio te harás. Tomarás mejores decisiones. Limpiarás tu alma. Caminarás en la voluntad de Dios. Dios se revelará a ti. Pero lee la Biblia. Ama la palabra. Ámala. Si realmente has conocido a Dios, ama la palabra. Porque recuerda que Él es el autor de tu fe. Él es el autor de tu vida espiritual. Y tú renaciste por medio de la palabra. Si esto te ha bendecido, practícalo. ¿Ok? Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque hoy tu palabra nos ha incitado a buscarte por medio de las Escrituras, a poder conocerte y amarte por medio de la Escritura, Señor. Gracias por dejarnos este libro maravilloso que nos enseña el camino por donde debemos andar, Señor. Te pido por cada persona que está aquí, Señor, que aún no se adentra en las profundidades de tu palabra, para que tú pongas en ellos el sentir, el creer como el hacer, Señor. Y a todas las personas que no te conocen, te pido que tengas misericordia de ellos. Si están enfermos, sánalos. Si tienen una necesidad, suple esas necesidades, Señor. Pero sobre todas las cosas, perdónalos de sus pecados. Límpialos y escribe su nombre en el libro de la vida. En el nombre tuyo, amado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en otra oportunidad.